Humíllese, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Esta es una de los consejos o de las recomendaciones que hace miles de años, más de 2000 años, el apóstol Pedro nos recomendó a usted y a mí a través de la palabra. Que lo primero es que nos humillemos y lo segundo es que usted y yo echemos cualquier ansiedad delante de Dios. Cuando nos humillamos, Él nos va a poner en alto, y cuando echamos la ansiedad sobre Él, dice que Él está teniendo cuidado de usted y de mí. Qué maravilloso poder saber esto de parte de Dios. El apóstol Pedro lo dijo hace muchos cientos de años, miles, casi 2000 años. Y usted y yo hoy lo tenemos disponible para nuestra vida. Primero, para que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Y segundo, para que cualquier ansiedad, cualquier cosa que nos quiera atacar a usted y a mí, la podemos echar o poner en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Podemos entonces en este día darle gracias a Dios, bendecirlo, alabarlo, exaltarlo, honrarlo y glorificarlo. Tenemos la tremenda oportunidad, el tremendo privilegio de humillarnos delante de Él, y Él nos va a poner en alto cuando fuere el tiempo correcto y adecuado. Y también cualquier cosa que nos quiera generar ansiedad, la podemos poner delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabes una cosa? Él nos está cuidando. Y cuando nos humillamos, bajo su dirección, bajo su guía, bajo su poderosa mano, Él nos va a exaltar en el tiempo correcto y adecuado. Te bendecimos, Dios, te alabamos, te exaltamos, ponemos nuestras vidas en tus manos para que tú nos dirijas y nos guíes, tomes este tiempo, Dios, y que nosotros estemos humillados, y que cualquier cosa que nos genere ansiedad, que nos genere preocupación, que nos genere angustia, la podamos colocar delante de ti. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos limpies, que nos purifiques, y que nosotros, humillados, postrados, rendidos delante de ti, y echando todo lo que nos genera preocupación, podamos alabarte, podamos exaltarte y podamos bendecirte, porque a ti te gusta que tu pueblo te alabe. Te bendecimos en este día y te damos gracias. Gracias por poderte alabar. Hoy tenemos muchísima alabanza para ti. Tenemos cientos de alabanza y de gozo para dártelo a ti. Gracias, Dios. Qué bueno poderte alabar. Tenemos toneladas de alabanza para ti en este día. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Ahora yo vivo contento, pues tu paz dio mi ser, y la tristeza vuela en ganas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis besos y melodías. ¡Ay, Dios mío! Quisiera
confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Es maravilloso poderte bendecir, poderte glorificar, poderte alabar. El libro de los Salmos habla mucho de esto, de que en toda circunstancia, bajo toda circunstancia, en todo momento, en todo tiempo, te demos nosotros alabanza a ti, porque tú te la mereces, porque tú eres digno, porque tú eres grande, porque tú eres santo. Y hoy nosotros alabamos y exaltamos al que se lo merece. Toda la tierra te alaba, toda la creación te alaba. Y usted y yo, que fuimos hechos para alabanza de su gloria, le alabamos, le exaltamos y le reconocemos. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que es el Rey de los cielos, el Rey de la tierra y el Rey de todo lo creado. Y hoy lo bendecimos, hoy lo adoramos, hoy lo reconocemos, hoy lo ponemos en alto, hoy le damos todo el honor, toda la grandeza a él. Salvador, Hay otro que se merezca la alabanza. Me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la
creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Yeah. Yeah, yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh yeah. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, y su Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh, yeah, yeah. Si te exaltamos, Cordero de Dios. Agradecemos hoy al Rey de los cielos, al Rey de verdad, al Rey de poder, al Rey de fidelidad, al Rey de misericordia, el Rey que es grande, el Rey que es bendito, el Rey que es soberano. Dele gracias al Rey de los cielos y de la tierra, el Rey que gobierna sobre todo, pero también gobierna sobre su vida y sobre mi vida. Y hoy es un buen tiempo, como lo dije al inicio, para que nos humillemos delante de Él. Necesitamos doblegar nuestra cerviz delante de Él, para que cualquier yugo se pudra, cualquier cosa que haya en medio de nosotros que nos quiera atar, se caiga, se pudra. Hoy nos rendimos delante de Él, hoy nos postramos, nos humillamos. Recordemos que Jesús se despojó, se humilló y no se aferró. Y Dios, dice la Biblia, que Dios lo puso en alto cuando fue el tiempo. Dios, su Padre, y mi Padre y su Padre lo puso en alto. Y cuando nos humillamos delante de Él, Él nos exalta en su tiempo. Pero también dice que, al inicio lo decía, lo que dice la palabra, echando toda. La Biblia no dice alguna, dice toda la ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Eche hoy toda ansiedad, cualquiera que sea. Recordemos que la ansiedad viene como consecuencia de mucho pasado o demasiado futuro. Digámosle a Dios que Él tome el control de nuestro pasado. Entrégueselo nuevamente, de ser necesario. Pero también ponga en las manos de Él el futuro. La Biblia dice que usted y yo podemos hacer muchos planes, hacer muchas cosas, planear mucho, pero que en la respuesta de la lengua está en las manos de Dios. Así que entregue todo en las manos de Dios para que usted descanse, para que usted se renueve, para que usted se fortalezca, para que usted se pueda levantar
de manera poderosa, de la mano del gran yo soy, de la mano del Rey de Reyes, de la mano del que tiene el poder y la autoridad para hacerlo todo. Dele gracias a Él hoy, dele gracias porque Él está al control. Entréguele cada situación, entréguele cada circunstancia, entréguele toda lucha que usted tiene, entréguele todo faltante, toda falencia, entréguele todo lo que le genera preocupación. Si usted tiene mucho y su preocupación y su ansiedad es porque lo puede perder, póngalo en las manos del Señor, porque todo se debe colocar en las manos del Señor para que Él, que es el mayordomo, el administrador por excelencia, nos ayude a hacer las cosas de la manera correcta y de la manera adecuada. Y dele gracias porque Él está en control, dele gracias porque Él se mueve poderosamente, dele gracias porque la Biblia dice que Él es el dueño de todo, a Él le pertenece todo y Él puede tomar control sobre todo. Entregue sus emociones, entregue sus realidades, entregue todo. No se guarde nada, no se quede con nada, suéltelo todo en este día. Suelte todo lo que lo ate, todo lo que lo perturbe, lo estorbe, toda tiniebla, toda oscuridad que quisiera venir sobre usted. Dígale al Señor que la luz de Él, la luz de Jesús que vino al mundo y rompió toda tiniebla, rompa su vida, que llegue hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito de su ser y allí traiga luz sobre todo lo que quiera el enemigo traer oscuridad. Declare la luz de Dios hoy en su vida, declare la paz de Dios hoy en su vida, declare la fortaleza de Dios hoy en su vida, la dirección y la guía de Dios hoy en su vida. Declárese en los caminos del Señor, declárese de la mano del Señor, fortalecido en el Señor, guiado, porque Él ha dicho que no nos va a desamparar ni que nos va a dejar. Dele gracias a Él porque Él se merece la gratitud, Él es digno. El salmista David dijo que no olvidemos agradecer, que no olvidemos dar gracias. El apóstol Pablo dijo que en todo y por todo debemos darle gracias a Él, estar agradecidos porque Él es el que nos lleva de victoria en victoria, Él es el que nos lleva de poder en poder, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda y Él es el que hace todas las cosas en medio de cada uno de nosotros. A Él sea toda la gloria en este día. A Él sea toda la honra. Pídale al Espíritu Santo que sea tomando el control, la dirección, la guía. Pídale que lo llene, pídale que lo dirija, que lo guíe, que lo lleve. La Biblia dice que Él nos dice a dónde ir y qué hacer y por eso hoy pedimos al Espíritu Santo que Él sea en medio de nosotros, convenciéndonos, dirigiéndonos, guiándonos, llenándonos, caminando con nosotros en este proceso del cristianismo. Y si lo hemos contristado, pidámosle perdón en este día, digámosle que nos perdone. Si lo hemos apagado, digámosle que nos perdone y que Él derrame aceite fresco en nuestra vida y que se lleve todo, se queme todo lo que no sea de Él. Y si hoy te faltan fuerzas, la Biblia dice en el Salmo que Él nos va a dar fuerzas como la del búfalo y te va a derramar aceite fresco en tu vida y en mi vida. Agradécele a Dios y créelo, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que todo el que se acerca a Él crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Acércate hoy con fe, acércate hoy con certidumbre, con confianza, porque aquí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y a Él le damos toda la gloria y toda la honra en este tiempo. Qué maravilloso entonces poder saber que nos podemos humillar y que podemos poner delante de Él toda nuestra ansiedad. La ansiedad, porque cuando la ponemos delante de Él, Él nos cuida. Y el humillarnos, porque cuando nos humillamos, Él nos va a poner en alto. Damos la gloria entonces a Él, que se la merece. Bueno, la serie de este mes de junio es muy especial porque se llama Anunciando las virtudes del Rey. Usted y yo tenemos un llamado muy especial. Y precisamente de esto quiero que hablemos hoy un poco. Si usted va conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Dice el versículo 9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Qué hermoso lo que el apóstol Pedro está diciendo ahí, que somos usted y yo. Linaje, y no cualquier linaje, sino linaje escogido,
real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido para hacer posesión de Dios. Y después de la coma dice, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Este rey que nos puso a usted y a mí en esta posición de honor, porque es una posición de honor porque dice que somos linaje, sacerdocio, pueblo, para vivir para él. Pero dice que este rey nos llamó a algo muy específico, nos llamó con un propósito, y es que anunciemos sus virtudes, las virtudes de aquel que nos llamó es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, este Rey de Reyes y Señor de Señores desea, anhela que usted y yo anunciemos sus virtudes. ¿Cuáles son sus virtudes? Bueno, son innumerables, son impresionantes las virtudes que él tiene, y nos ha llamado a usted y a mí para que las anunciemos, para que las llevemos, para que las proclamemos por todos los lugares, por todos los rincones, por todos los espacios donde podamos hacerlo. Somos un pueblo de él y anunciamos, divulgamos las virtudes de aquel que nos llamó para que las anunciemos. Llamados entonces a impactar al mundo. Es el primer tema de esta serie que se llama Anunciando las virtudes del Rey. Del Rey que nos llamó, del Rey que nos rescató y del Rey que nos eligió a usted y a mí. Y destacaba yo aquí la palabra impactar. Impactar tiene que ver con algo así como chocar, influenciar, cambiar. Y en el contexto cristiano, el cambiar tiene que ver con lo que usted y yo podamos llevar a una persona, lo que le podamos anunciar, como está diciendo ahí la Biblia, ¿cierto? El cambio que se pueda generar en esta persona, porque creo que usted recuerda la frase que hace mucho tiempo nos dijeron que solamente Jesús hace un hombre nuevo. Y Dios nos dio a usted y a mí el privilegio, como dice ahí el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9, de ir y anunciar las virtudes de aquel. Y aquel es el Rey de Reyes y Señor de Señores que nos llamó a usted y a mí. Entonces somos llamados a impactar una vida, a impactar todo lo que nosotros podamos impactar con las virtudes de aquel que nos llamó a usted y a mí. Tenemos un llamado, entonces llamados a impactar. ¿Qué vamos a impactar? Vamos a impactar el mundo donde estamos, el mundo donde vivimos, ¿no? Y hoy es interesante porque hubo una persona en la historia que Dios la llamó a esto y la puso en un momento determinado para que ella hiciera algo realmente impactante, ¿cierto? En su cultura, en su entorno, en su tiempo, porque Dios nos da a cada uno un tiempo, nos da a cada uno un espacio aquí en la tierra para que nosotros hagamos esto que dice Segunda de Pedro, ¿no? Que es tan interesante. Y este personaje se llama Esther. Esther, dice la palabra de Dios, vamos a ir al libro de Esther capítulo 4, versículo 16. Esther capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 16 del capítulo 4. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. Bueno, el capítulo 4 inicia en toda historia hay un héroe, pero también hay un villano o hay un antagonista. Y en esta historia había un héroe, ¿cierto? O una heroína, que era Esther. Pero también había otro héroe que era Mardoqueo, pero había un villano o un antagonista que era Amán. Y dice la Biblia que Amán había determinado exterminar por completo al pueblo
elegido de Dios. Y Dios, que es un Dios que no se queda quieto, que es un Dios que siempre está moviéndose y siempre está actuando, elige a Mardoqueo, elige a Esther. Esther es el personaje principal aquí en esta historia, es Dios. Pero hay otros personajes que son Esther, que son Mardoqueo, que es el rey, pero también Amán como antagonista, ¿no? Y entonces Amán ha decidido que el pueblo tiene que ser exterminado. Y Mardoqueo se entera de esto y le manda a decir a la reina Esther, que la pone en contexto de lo que va a pasar, de lo que va a acontecer, y le dice que ha llegado el momento, que este es el momento para que ella pueda impactar en esa época, en ese espacio, en ese mundo donde ella estaba. Recuerde que la palabra impactar es chocar, influenciar, cambiar. Entonces es interesante porque Amán quería destruir, Mardoqueo quería hacer algo y quería que a ese algo se uniera Esther. Y entonces, si leemos más adelante, bueno, el versículo clave es el versículo 16, pero voy a leerles desde el versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Versículo 15. Y Esther dijo: respondan a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré, y igualmente entonces entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Versículo 17, ¿no? Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que mandó Esther. Es muy interesante porque cuando uno mira la vida de Esther, uno pues pensaría que, wow, tremendo Esther. Pero cuando uno va a mirar la vida de Esther, uno se encuentra que Esther era una mujer huérfana. Ella había perdido a su familia y estaba allí con su tío, con su familiar Mardoqueo, pero ella era una mujer huérfana, ¿sí? Esther nació en Babilonia, en esta época, ¿cierto?, donde el reino persa había asumido el control y habían pasado 70 años y después de esto, pues, nació Esther. Entonces, conocemos la historia que ella se casa con este hombre, aún siendo huérfana, pero es porque Dios tenía un propósito y un plan con Esther. Ahora, ¿cómo llegó Esther, siendo una huérfana, siendo una judía, a convertirse en la reina de este tremendo imperio? Y es que el rey Asuero, ¿cierto?, también llamado Jerjes, se había enojado con la reina Vasti, bueno, toda esta historia que usted y yo conocemos, y hacen un llamado para elegir una nueva reina, y allí Dios lleva a Esther. Entonces la historia de Esther es una historia muy sencilla, pero una historia que tiene tremendo impacto. La forma como Esther pudo impactar es realmente extraordinaria. Yo quiero que, contextualizándonos en esto que aconteció con Esther y todo lo que vamos a ver ahorita, y es que pensemos en algo, ¿no? Y hagámonos una pregunta aquí. ¿Alguna vez has considerado que lo que estás haciendo no es suficiente? ¿Alguna vez has considerado que lo que estás haciendo hoy no es suficiente? Pensemos en esto que estamos hablando, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita, dice que lo que estamos hablando para este mes se llama anunciando las virtudes del rey.
Pero piensa entonces, ¿alguna vez o en este momento o en este tiempo has considerado que lo que estás haciendo no es suficiente? Y que hay algo más que hacer en la vida. Esta vida que Dios te dio, en ella encontramos que hay algo más que hacer. Esto es una realidad que existe. Y es una realidad que nos encontramos usted y yo a diario. Y siempre existirá o va a existir mucho más que usted y yo podamos hacer. Entonces podemos impactar. Tenemos un llamado. Hay un mundo que nos está esperando, ¿no? Y hay un rey que nos ha llamado a anunciar las virtudes. Jesús vino a la tierra hace más de 2000 años. Y su nacimiento impactó la historia. Qué tremendo esto, ¿no? Jesús vino al mundo hace más de 2000 años y su nacimiento impactó la historia de la humanidad y la dividió para siempre. O sea, antes de Jesús y después de Jesús. Desde entonces y desde antes existe estos tiempos, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Esto es interesante que usted y yo lo podamos ver, ¿no? ¿Sí? Y cada uno de nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Cristo. No, quizás no lo lograremos en la magnitud que Él lo hizo, pero sí podemos hacer lo que Él hizo. Impactar el mundo. Pensar que podemos estar haciendo más o pensar que lo que estamos haciendo no es realmente suficiente. Y cuando uno mira la palabra de Dios, mire lo que dice Juan capítulo 14. Vamos a ir a Juan 14. Nos encontramos allí algo muy interesante que Jesús dijo cuando estuvo aquí, generando un impacto tremendo, porque vuelvo a reiterar, la historia se partió en dos, antes de Jesús y después del nacimiento de Jesús. Y si vamos al Evangelio de Juan, Juan el discípulo amado, el versículo 14 dice lo siguiente: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si nosotros pedimos ser usados por Dios, si nosotros le pedimos a Dios que queremos impactar el mundo, ¿qué va a hacer Él? Él nos va a dar. ¿Cómo lo podemos impactar? Nos ha dado su espíritu, nos ha dado la Biblia. La Biblia dice que con ella podemos impactar. La Biblia dice que con el Espíritu Santo usted y yo podemos ir e impactar. ¿Sí? Cada ser humano entonces está llamado a impactar el mundo con el poder que Dios da. Si pidieres algo en mi nombre, yo lo haré. Qué interesante este versículo, ¿cierto? Y a veces uno lo toma solamente como que Dios nos dé algo para nosotros, pero aquí también está hablando de que si pedimos algo para hacer esto, para lograr esto, para no quedarnos en que, bueno, lo que estoy haciendo no es suficiente, yo puedo hacer más, entonces voy a ir donde Jesús y le voy a decir, yo quiero impactar. Dame de esto que tú dijiste que yo podía hacer, ¿no? Aunque realmente nadie ha impactado como Jesús impactó. Muchos hombres y mujeres cuyos nombres aparecen en la Biblia, muchos hombres y mujeres que aparecen en la Biblia han dejado una huella en la historia de la humanidad. Miren qué interesante es. Son cientos, miles de hombres que han dejado huella, que los encontramos en la Biblia. Pero también fuera de la Biblia nos han hablado de que hoy se está escribiendo Hechos 29 y hay cientos de hombres, siervos, mujeres, hombres y mujeres que hoy están dejando huella, que hoy están generando un impacto, que hoy están impactando su mundo. Y pues es el caso de Esther, ¿no? ¿Cómo Esther dejó huella? ¿Cómo Esther impactó el mundo en el que ella vivía, en el mundo en que ella estaba? Y esto es algo interesante que quiero que hoy miremos, ¿cierto? ¿Cómo fue que Esther
logró impactar. Todo parte con una mala noticia, ¿cierto? Mardoqueo le dice a Esther que Naamán había determinado acabar con el pueblo judío y que también tenía la autorización del rey para llevarlo a cabo, pero que también había una fecha ya determinada para acabar con el pueblo judío. Entonces, había algo que hacer. Un líder hace que las cosas sucedan. No espera a que las cosas sucedan. Un cristiano hace que las cosas sucedan. No espera a que las cosas sucedan, porque usted puede decirme hoy, pero venga, es que yo no soy líder, pero es cristiano. Si volvemos a lo que decía el apóstol Pedro, él dice que a todos nosotros, líderes, no líderes, nos hizo reyes, nos hizo sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por él, con un propósito muy claro, muy definido, para que vayamos y anunciemos las virtudes del rey. Entonces, esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Eso fue lo que Dios hizo en el tiempo de Esther. Porque Mardoqueo le dice a Esther, bueno, Esther, vos estás bien, pero sabes una cosa, algo tremendamente fuerte va a pasar con el pueblo. Va a ser tan fuerte que nos va a borrar a todos de la faz de la tierra. Hay un antagonista, hay un villano que quiere terminar con su pueblo. Históricamente siempre hemos visto el villano que quiere acabar con todo. Y hemos visto que se han levantado héroes que quieren poner todo en orden, que quieren salvar a la humanidad. Y bueno, esto es lo que quiere Jesús. Esto es lo que Dios ha querido siempre, que nosotros nos levantemos e impactemos el mundo. Y este es el tiempo. No hay otro tiempo. No nos queda otro tiempo. No tendremos otro tiempo después. El tiempo es hoy. El tiempo es ahora. Y Esther entendió eso, que era su tiempo. Bueno, Esther se pudo haber quedado allí, siendo reina, ¿cierto? Hubiera podido morir allí siendo la reina, chévere, tenía todo asegurado, estaba todo ok para Esther, ¿no? Pero Esther entendió a través de lo que Mardoqueo le dijo. Otro líder le dijo a Esther, bueno, Esther, llegó el momento en que nos levantemos y hagamos algo por nuestro pueblo, ¿no? Y es que fue algo glorioso y maravilloso lo que Dios permitió que sucediera a través de Mardoqueo y a través de Esther, pero en el caso puntual, Esther. Y fue algo glorioso, y fue algo maravilloso, y fue algo realmente notable a los ojos de los hombres y de todo aquel imperio de ese tiempo. Y hoy a la luz de los hombres y a la luz de este mundo va a ser también algo realmente glorioso. Y su historia supera cualquier tráiler, cualquier novela famosa, la historia de Esther. Y es que ella pasó de ser una niña huérfana a a convertirse en la reina de uno de los reinos más poderosos de la tierra en ese tiempo. Y estamos hablando del Imperio Persa, ¿no? Aquella niñita huérfana, aquella mujer, tomó la decisión, siendo la reina de este imperio, tomó la decisión de hacer algo distinto, de hacer algo diferente. Como decía, estaba en su zona de confort, estaba en una condición realmente privilegiada, pero ella optó por hacer algo realmente extraordinario. Y les decía entonces que la historia de Esther supera cualquier tráiler, cualquier novela famosísima de las que hoy podemos darnos cuenta. Esta historia lo supera y lo que ella hizo en ese tiempo. Ahora, es interesante pensar cómo fue que Esther logró impactar ese mundo. Era un mundo oscuro, un mundo sórdido, un mundo realmente lleno de mucha maldad. Pero Esther logró impactar, logró generar algo realmente extraordinario. Cuando la mayoría de las personas se les menciona una persona huérfana, generalmente la conclusión es que
es una persona que realmente es llena de lástima. Es una persona que irradia abandono, irradia desesperanza, ¿no? Eso era Esther. Pero qué impresionante que ella logró cambiar el mundo en el que estaba. Y el personaje principal que encontramos en esta historia, el más, es Dios. Porque fue Dios quien vio en Esther y vio en usted y vio en mí algo diferente. Y cuando uno mira la Biblia y cuando uno mira la historia, uno se encuentra mucho de esto. De hombres y mujeres que ante los ojos de otros hombres no eran nada. Eran pequeños, eran insignificantes. Pero Dios tomó la decisión de usarlos para que impactaran el mundo de su época. Y vuelvo a reiterarles que Esther era una mujer huérfana. Y había quedado huérfana por diversas situaciones que habían acontecido, una tragedia, ¿cierto? Bueno, el pueblo vivía como esclavo allí, tantas cosas que hubiesen podido generar esto que pasó en la vida de Esther, ¿no? Pero entonces, vemos aquí cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve, cómo Dios se manifiesta, cómo Dios es capaz de hacer algo diferente con usted y conmigo. Lo hizo con Esther. Esther entonces era huérfana, pero Dios tomó la decisión de hacer algo diferente con ella. Y lo va a hacer con usted y conmigo. Y es que Dios es capaz de transformar el corazón de una persona con un solo fin. Y el fin y ese fin es que le sirva para su propósito. Y ahí entramos usted y yo. Estamos hablando de Esther, pero ahí entramos usted y yo. Dios es capaz de transformar nuestro corazón. ¿Cuál ha sido nuestro trasfondo? ¿Cuál ha sido nuestra historia? Tenemos todos una historia. Esther tenía una historia. Usted y yo tenemos una historia. Pero cuando venimos a las manos del especialista, el que es capaz de hacer algo diferente, algo distinto con usted y conmigo. Si volvemos a Pedro, anteriormente Pedro está diciendo que nosotros éramos nada, pero que el rey tomó la decisión de hacernos reyes, de hacernos sacerdotes, de hacernos nación santa. Y es lo que Dios había hecho con Esther. La puso en alto, la hizo reina, la puso en el palacio, la puso como la mujer más importante de este imperio. Pero sumado a esto, Dios tenía algo extraordinario que Dios quería que Esther hiciera. No sé dónde está usted hoy, no sé cuál será su posición, no sé cuál será su historia, pero cualquiera que sea, Dios lo quiere usar. Y Dios se quiere mover a través de usted como lo hizo a través de Esther, como lo hace a través de mí, como lo ha hecho a través de la Biblia, como lo ha hecho a través de la historia, a través de hombres y mujeres. Él lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo y lo quiere hacer en este tiempo. Porque Dios puede transformar el corazón de una persona para que le sirva para su propósito. Y entonces, ese es su caso y mi caso. Dios siempre es un Dios que usa lo que usted y yo tenemos. ¿Qué es lo que usted tiene hoy? Cuando Dios llamó a Moisés, Dios le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Dios envió a Elías donde la viuda y Elías le dijo, ¿qué es lo que tienes? Un poco de aceite. Y así consecutivamente encontramos cantidad de historias donde Jesús y donde Dios hace esta misma pregunta. Y a través de eso, Dios potencia lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y vuelvo a reiterar, Esther era huérfana. Su familia, su único familiar era Mardoqueo, pero ella entendió que para esa época, para ese tiempo,
Dios la había llamado y que tenía un propósito para ellos. Entonces Dios usa lo que tenemos. Él usó la posición privilegiada que tenía Esther. Esther era huérfana, pero para ese momento era la reina, tenía una posición privilegiada. Puede ser que usted tenga una posición privilegiada hoy, puede ser que usted tenga una posición intermedia o puede ser que tenga una posición más baja, pero aún así Dios va a potenciar eso para usarnos a usted y a mí. Él usó a esta joven mujer con un fin, y el fin era liberar a su pueblo. Como dice ahí en el libro de Pedro, Dios nos llama a que nosotros hablemos de las virtudes del Rey para poder traer a las personas de las tinieblas a la luz. Eso fue lo que hizo inicialmente con usted y conmigo. Nos trajo las tinieblas a la luz y ahora nos llama para que nosotros traigamos personas de las tinieblas a la luz. Recordemos cuando Jesús estuvo en la sinagoga y él dijo: hoy se ha cumplido esta palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para que vaya a anunciar las buenas nuevas. Es lo que Dios ha hecho con usted y conmigo. Nos ha ungido, nos ha dado un propósito y nos ha enviado a llevar un mensaje. Y Dios quiere hacer eso con usted y conmigo, y lo hizo en ese caso puntual con Esther, para que ella liberara al pueblo, para que ella trajera transformación a su mundo. Y usted y yo debemos traer transformación a nuestro mundo, un mundo que está esperando, un mundo que está en oscuridad, un mundo que está en tinieblas, y un mundo que solo puede salir de las tinieblas a la oscuridad con la luz de Jesús, no con otra cosa o con algo diferente. No, es de esta manera y de esta forma como el mundo puede ser transformado y puede ser cambiado. Vuelvo a un poco atrás diciendo que Dios, Esther, estaba en una posición de privilegio, tenía todo resuelto, no le faltaba nada. No había nada que hiciera que Esther se moviera hacia otro lado. Esther tenía los mejores vestidos, vivía en el palacio, tenía, algo realmente impactante la vida de Esther como había cambiado. Pero había algo que Dios había puesto en el corazón de Esther. Y era que Esther había sido llamada para impactar, había sido llamada para cambiar, había sido para hacer cosas diferentes. Y es muy interesante porque aquí encontramos dos acciones que ocurrieron y que determinaron y que fueron muy determinantes en Esther y que cambiaron todo para que a través de Esther el pueblo pudiera experimentar liberación y transformación. Y cuando volvemos a lo que Jesús dijo cuando leyó la palabra, que él dijo que hoy se había cumplido esta palabra, él dice que para liberar a los presos, para sanar a los enfermos, para sacar a los presos de la cárcel. Y liberación y transformación tienen que ver con eso. Esther se encontraba entonces, como venía diciendo, en su zona de confort. No había ninguna situación difícil. No había nada que mortificara la vida de Esther. Pero mire que en el versículo que estábamos leyendo, Esther toma la decisión y dice: si perezco, que perezca. Pero díganle a Mardoqueo que todos se pongan en ayuno y yo también me voy a poner en ayuno para buscar la respuesta de Dios. Entonces hay dos acciones que determinan el curso de esto tan tremendo que sucedió y aconteció allí. Y lo primero que nos encontramos allí es la obediencia. A la mayoría de nosotros más bien, se nos pide que hagamos algo. Y a veces ese algo que nos piden no tiene sentido. O a veces ese algo nosotros no encontramos o no entendemos el sentido. Y nos resulta difícil. Y empezamos a cuestionar y empezamos a argumentar y nos llenamos de todo esto, ¿no? Pero si algo me impacta de las decisiones que tomó Esther, fue que Esther tomó la decisión de obedecer, obedeció. Le dijo a Mardoqueo. Mardoqueo es muy enfático con lo que le dice. Bueno,
Esther, usted verá, pero puede ser que, aunque usted esté en el palacio, hasta allá usted puede ser tocada, ¿no? Y Esther toma la decisión, acciona y dice, listo, lo voy a hacer, obedece. Obedeció a Dios y obedeció, en este caso, a su líder, que era Mardoqueo. Pero recuerde que para usted hacer esto no necesariamente tiene que ser líder. No, simplemente ser un hombre y una mujer que ha conocido a Dios, que se ha convertido en un rey, en reyes. Nos hemos convertido en reyes, en linaje escogido, en sacerdotes, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes del rey. Y es interesante entonces que Esther no confió en su hermosura, no confió en su posición y se jugó la vida. Dependió totalmente de Dios, confió en Dios. Y la mayoría entonces de ustedes, de nosotros, de muchos, se nos dificulta todo esto, ¿no? Y nos rehusamos continuamente. Y usted va conmigo al libro de Esther, mire lo que dice Esther, capítulo 2, versículo 20, ¿no? Libro de Esther 2, el 20. ¿Va conmigo hasta el 20? Y Esther, según le había mandado a Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que Mardoqueo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Había algo que caracterizaba a Esther y había una acción que ella tomó, una decisión que ella tomó, y es que en el proceso que Mardoqueo había llevado con ella, la Biblia está diciendo que ella había obedecido. Mardoqueo le había dado una formación, y en este momento determinado, Esther decide ser con base a lo que había sido enseñada y obedece. No se queda cuestionando. No se queda argumentando, no se queda diciendo, pero ¿por qué yo? Si yo estoy bien aquí, ¿cierto? Y a veces es porque estamos muy bien y no queremos salir de la zona de confort. Pero a veces puede ser que estemos tan mal y las cosas están tan mal en nosotros que uno puede llegar a decir, bueno, yo tan mal, yo en esta situación que estoy, yo no tengo para los pasajes, no tengo para comprar unas 4 leyes, no tengo para tomar el taxi, no tengo para tomar el Uber, no, eso está muy lejos, el sol, la lluvia, bueno. Tenemos cantidad de argumentos. Ayunar, wow, no, si vamos a ayunar, yo no voy. Si vamos a hacer esto, otro, no cuenten conmigo porque yo no tengo tiempo. Bueno, muchas argumentaciones y muchas cosas que nosotros podemos sacar. Pero Esther tomó la decisión de obedecer. Pues Esther entonces no se quedó en sus razones, no se quedó en sus argumentaciones, ¿cierto? Porque bueno, había algo realmente tremendo, y era que cuando usted va al capítulo 4, al versículo 11, mire lo que nos encontramos allí en el versículo 11, era algo tremendamente fuerte, ¿no? Lo que podía pasar. Dice la Biblia, versículo 11, dice la palabra de Dios. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, o una sola ley hay respecto a él, debe morir. Si Esther hacía esto, Esther estaba poniendo en peligro su vida. Si nosotros hacemos esto, a veces ponemos en peligro muchas cosas de nuestra vida que no queremos dejar, que no queremos soltar, que no queremos cambiar, porque estamos centrados muchas veces en nosotros mismos. Y entonces hacer esto, ir a impactar, ir a anunciar las virtudes del rey, tiene que ser que nosotros tenemos que despojarnos de nuestro ego, de nuestro miedo. A muchos nos da miedo evangelizar, a muchos nos da miedo ir a impactar, a muchos nos sentimos incapaces de sentarnos con una persona a enseñarle la Biblia, a guiarlo por el camino del bien. Bueno, muchos otros factores que se levantan ahí, ¿cierto? Y que nos determinan a usted y a mí.
El capítulo 5, el versículo 12, que también tiene que ver con algo así, mire lo que dice la palabra. 5:12, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Yo le motivo para que usted se lea todo este libro, lo vuelva a leer nuevamente porque es bien interesante la historia de esta mujer, cómo impactó su mundo en ese momento. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado para con ella, con el rey. Qué tremendo que Dios le dio una estrategia a Esther. Dios la usó aún para poder derribar o derrotar a ese enemigo tan poderoso y tan fuerte que era Amán, porque Amán era la mano derecha del rey. Y Dios la usa de una manera impresionante para poder derribar al enemigo que se interponía. Y bueno, todo lo que había que hacer, pero mire cómo Amán estaba, el villano, el antagonista, diciendo, wow, estoy bien con el rey, ahora estoy bien con la reina, pero Dios había hablado a Esther y le había dicho qué era lo que debía hacer para poder lograr todo esto. La segunda palabra que encontramos allí, la primera entonces, obediencia, no quedarnos cuestionando, no quedarnos pensando, sino ir a lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, anunciar las virtudes del rey. Dependencia. Esther no podía sola. Esto necesitaba un equipo, necesitaba apoyo. Qué impresionante que a nosotros nos han enseñado que la dependencia no es buena, la independencia no es buena, pero que cultivemos la interdependencia y que nos apoyemos en otros. Y Esther inmediatamente aplica esto. La segunda decisión que Esther toma es tomar la dependencia. ¿Sí? Depende de un equipo. Genera la interdependencia. Actúa. ¿Sí? Esther no podía solo confiar en su hermosura. No podía confiar en que era la reina. No podía confiar en todos los atributos que tenía. Ya que estaba en juego su vida. Acabamos de leer que la vida de Esther estuvo en juego, ¿no? Porque si alguien se presentaba sin autorización delante del rey, el veredicto era muerte inmediata. Y es que de la primera persona o de lo primero que depende Esther es de Dios. Y para nosotros poder ir tenemos que depender de Dios, aún para hablar, para anunciar, para ir a proclamar. Mateo 10:20 dice que cuando vayamos no seremos nosotros los que hablamos, sino que será el Espíritu Santo el que habla a través de mí. Cuando vamos a aconsejar a alguien, no va a ser nuestra experiencia, no va a ser nuestro mucho saber. Esther tenía influencia, era la reina. Esther tenía hermosura, el rey estaba enamorado de ella, pero no era suficiente, necesitaba depender de Dios para ir donde el rey. Usted y yo necesitamos depender del Espíritu Santo para ir donde tenemos que ir, para hacer lo que tenemos que hacer, para anunciar las virtudes del rey, tenemos que depender de Dios. Jesús le dio poder y autoridad a los discípulos para que fueran en su nombre, echaran demonios, sanaran enfermos. Pero mire qué interesante que ellos dependieron de un poder y una autoridad que Dios le dio. Esther dependió de Dios. Esther dependió de la oración, dependió del ayuno, dependió de un equipo que estaba orando, ayunando por ella. Dice que lleva a ayunar con sus doncellas y le dijo a Esther y le dijo a Mardoqueo que ayunaran todos por ella para esto tan tremendo que iba a hacer, ¿no? Esther hizo una convocatoria de ayuno para poder ver la victoria. Oración. ¿Sí? Y entonces vemos que sucedió el milagro. El rey extendió el cetro a Esther. El rey pregunta, ¿quién está en el patio? Dice, Esther. Y no solamente le extiende el cetro, sino que le dice que hasta la mitad del reino le va a conceder.
Qué maravilloso lo que Dios hizo. Mire que Dios toca también a este protagonista que es el rey. Dios también intervino allí. Intervino con Amán, intervino con Esther, intervino con Mardoqueo, intervino con el pueblo, intervino con las doncellas. Allí vemos a Dios moviéndose de una manera impresionante cuando dependemos de Dios y no nos basamos en lo que nosotros sabemos, aunque esto es importante, pero no es lo primordial. Ella se convirtió en una figura entonces importante para el pueblo, determinante para el pueblo judío de la época, porque trajo protección, porque trajo respeto, porque el pueblo se restauró, porque le dio un lugar, le dio un privilegio al pueblo de Israel, que se encontraba en un mundo hostil que los quería exterminar y que los quería odiar. De igual manera hoy estamos así. El enemigo, tenemos un enemigo, hoy tenemos un villano, tenemos un antagonista que quiere acabar con el mundo, que quiere engañar al cristiano, que quiere hacerle creer que no es necesario impactar al mundo, que el mundo ya está perdido, que el mundo ya no necesita y que eso no se hace necesario. Pero sabes una cosa, al igual que en la época de Esther, hoy se necesitan hombres y mujeres como Mardoqueo. Hoy se necesitan mujeres como las que tuvo Esther que oraron. Hoy se necesita un pueblo que ore. Hoy se necesita una mujer como Esther, osada y valiente, que fue capaz de impactar el mundo de su época. Esta mujer, Esther, impactó el mundo y cambió todo lo que se había planeado contra aquella nación. Dice que el enemigo viene para hurtar, matar y destruir. Y para engañar a la gente, pero usted y yo hemos sido puestos para impactar. Así como Esther, estamos llamados a impactar el mundo actual, este mundo en el que estamos. Pero qué interesante que cada uno de nosotros tiene un mundo en el que vive, un mundo en el que está. Entonces usted tiene que pensar, bueno, ¿y cuál es mi mundo? Mi mundo está en la fábrica. Mi mundo está en la oficina, mi mundo está en la universidad, mi mundo está en el vecindario, mi mundo está en el campo deportivo, mi mundo está en donde yo me muevo, donde yo tengo mi negocio, mi empresa, en el barrio, en el diferente lugar, en el colegio, con los amigos. Allí está mi mundo y allí es donde yo tengo que llegar e impactar. ¿Sabes por qué? Porque el rey te llamó para que anuncie sus virtudes y saques a las personas de las tinieblas a su luz admirable. Qué interesante esto, ¿no? Cómo Dios elige a hombres, elige a mujeres para que impacten su mundo. Pero sobre todo el rey nos eligió para que anunciemos sus virtudes. Y yo quiero que pienses en algo. Piensa en algo. ¿Te atreverías te atreverías hoy a atender el llamado de Dios? ¿Te atreves hoy a atender el llamado de Dios? Si hoy Dios te está llamando, porque te está llamando, ¿te atreves a atender ese llamado? Él tiene una tarea importante para ti y para mí. Y nos está llamando. Y la tarea es que vayamos a anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Vamos a orar. Y como le dijo Isaías, Dios le dijo a Isaías, ¿quién irá? ¿Y a quién enviaré? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Yo iré. La pregunta es entonces, pregúntate, ¿me atrevo hoy a atender el llamado de Dios? ¿Hoy me atrevo a eso? Dios tiene una tarea para mí. Dios tiene una tarea importante para usted y para mí. ¿Te atreves? ¿Eres capaz de hacerlo? Vamos a orar. Y mientras oramos, vamos a escuchar esta canción. Y vamos a decirle al Señor que Él puede contar con usted y conmigo. Que nosotros nos disponemos para
Así como lo hizo Esther, así como lo hizo Mardoqueo, así como en la Biblia hay cientos, miles de hombres que lo hicieron, así como en la historia está registrado que hay hombres que han impactado. Esta es nuestra época, este es nuestro tiempo para impactar. Dios quiere que nosotros seamos esas personas. Así que dile al Señor que es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. hay una tremenda tarea. Yo sé que salga el sol hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy es el último rincón del mundo. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y a obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Si tardas de llamar, eso ya no me incomoda. Mis planes son de ti, mis poemas, mi canción, mis horas. No importa la ocasión, si tú me necesitas, dispuesto estoy a ir y obedecer. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo para ir, aunque no vuelva a regresar. Cuenta conmigo para ir, hasta no poder respirar. A donde me quieras llevar, siempre en las filas me hallarás. Conmigo tú puedes contar en cualquier lugar. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. Usted y yo somos esos obreros. Y hay muchísima mies. Y el Rey nos ha llamado a anunciar las virtudes. Él nos llamó de las tinieblas a la luz para que usted y yo anunciemos sus virtudes. A los que no las conocen, a los que la necesitan. Gracias, Dios. Que así como dice la canción, yo pueda decir y usted pueda decir: cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Yo quiero ir a anunciar tus virtudes. Gracias por hacerme lo que me has hecho. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, con un propósito: anunciar las virtudes del que me llamó de las tinieblas a la luz admirable y hacer los discípulos. Gracias. Te bendecimos, te agradecemos y nos disponemos. Así como Esther, como Mardoqueo, pudieron influenciar su mundo. El mundo de ellos era Susa y todo el pueblo judío. Quizás el mundo tuyo no sea tan grande, tan numeroso, pero está llamado a influenciarlo y allí proclamar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por la forma y la manera en que me usas. Te bendigo y te doy gracias. Amén, amén. Bueno, qué bendición poder ser portadores de virtudes que cambian y que transforman y que impactan vidas. Te motivo, te animo a eso. La palabra lo dice y lo que dice la palabra es verdad. Así que
que Dios te hable, que Dios te dirija y que Dios te guíe a hacer esto y a obedecer lo que Dios está diciendo, así como lo hizo Esther. Esther obedeció y Esther hizo lo que Dios le dijo que hiciera, dependió de él. Y estos dos aspectos son importantes para esto que Él nos ha llamado que hagamos. Dios te bendiga grandemente. Somos Zenfol El Salvador. Te invitamos a que te inscribas a nuestro canal. Bendiciones.